Muy buenas mañanas. Dios les bendiga grandemente en este nuevo día que el Señor nos ha regalado. Es un gozo, una gran alegría poder dar una nueva enseñanza en nuestro devocional diario. Bendecimos a cada familia, hermano, hermana que está conectado y añadido a nuestro grupo de devocional, y también a todos aquellos hermanos que nos escuchan por las diferentes redes sociales, tanto en YouTube como en Camino Espiritual. Les saluda y bendice su hermano ministro Pablo Aquino Jr. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes una hermosa enseñanza que está titulado Mensajes contradictorios. La cita bíblica en el día de hoy está en Romanos capítulo 2, versículo 21. Y dice de la siguiente manera: Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Y en la parte donde dice predicas, en el original está en forma proclamas. Tú que proclamas, que enseñas. Y en esta mañana vamos a aprender y a meditar en la palabra de Dios en una hermosa enseñanza. Parte del desafío al que se enfrenta el buen maestro de la palabra es trabajar cuidadosamente el texto de manera que no existan contradicciones entre un pasaje bíblico y otra porción de las Escrituras. A medida que crezcamos en el conocimiento de la verdad revelada, buscaremos que cada enseñanza posea una coherencia con el mensaje general de la palabra. De esta manera, nuestro aporte siempre se sujetará a la revelación que el Señor ha escogido compartir con su pueblo. Este es uno de los principales en nosotros que estudiamos para compartir y predicar. Es uno de los principales eslabones, es un principal punto que nunca debemos de olvidarnos, que debemos de estudiar la palabra para poder enseñarla, y siempre que haya una coherencia, que no hayan contradicciones de un versículo bíblico o pasaje bíblico a otro, porque la palabra por sí sola es una, no se contradice. Pero existe otro mensaje, sin embargo, el que es más difícil de lograr que haya coherencia. El primero que le mencionaba, el estudiar la palabra. Creo que toda persona con dedicación, con un anhelo en su corazón de poder escudriñar, estudiar la palabra, lo puede hacer. Ahora, el que voy a mencionar, y es el énfasis de este mensaje, es el más difícil de todos. Este es el que proclamamos por la forma en que vivimos. Este es nuestro testimonio, lo que ven las personas de nosotros, tanto como ministros o tanto que estamos algunos de ustedes empezando en el evangelio, que puede ser de que no estás sirviendo, puede ser que no estás en el liderazgo, puede ser que no estás en adoración, no eres un evangelista, pastor, etc. Pero eres parte del pueblo de Dios. Las familias de tu alrededor o tu misma familia saben de que tú has entregado tu vida a Jesucristo, saben de que tú vas cada domingo o cada 2 veces por semana a la iglesia, y somos testimonios vivos, aquellos que nos ven y nos escuchan. A veces el contraste entre nuestras acciones y nuestra enseñanza es tan marcado que acaba neutralizado al impacto de la palabra. Muchas veces lo que nosotros hablamos o enseñamos queda neutralizado, queda totalmente ya anulado por lo que nosotros hacemos, nuestras acciones. De hecho, esta es una de las formas en la que más a menudo pierde efectividad ministerios al que hemos sido llamados. Escucha bien. Por nuestro testimonio, por nuestras acciones, por nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos hacia las personas, nuestras acciones en nuestro diario vivir, pueden hacer que perdamos el peso, que perdamos la gracia, que perdamos la efectividad a lo que Dios nos ha llamado en esta tierra. Nuestra vida simplemente no respalda las verdades que pretendemos compartir con otros. ¿A cuántos de ustedes conocen a personas que puede ser de que ustedes admiraban en el evangelio,
que ustedes escuchaban, ministros, pastores, pero lamentablemente cuando se equivocaron y tú te enteraste de lo que se llama la desnudez espiritual o la falla o aquellos que hablan y comparten, predican, enseñan, no está respaldado por su testimonio o por su diario vivir. Entonces suele pasar de que ya no es creíble y ya se deja de seguir y se deja de escuchar. En muchos casos, las contradicciones son tan marcadas que pareciera tratarse de dos personas diferentes. Yo no sé si tú, mi amado, mi amada, al ponerte este ejemplo en este momento, tanto como políticos, funcionarios públicos, típicos que pueden estar en nuestro entorno, hacen grandes campañas, grandes discursos, grandes relatos, pero todo lo que hablan no coincide con la realidad de su vida. Entonces, hay muchas contradicciones y hasta suele parecer de que son dos personas diferentes. Una es la que está hablando públicamente, la que está dando un relato, un discurso, sea un funcionario público, sea un político, etc. Pero en su diario vivir es totalmente otra persona. Puede ser de que sea un hermano en la fe, puede ser que sea un predicador, puede ser que sea un ministro de la palabra, pero después su diario vivir es totalmente diferente. El apóstol Pablo señala, en el pasaje que hoy leíamos en Romanos capítulo 2, versículo 21, la palabra, el apóstol Pablo, ¿sí?, nos enseña que esta contradicción es inherente a nuestra condición humana. Conocemos la ley, pero no siempre la guardamos. Sabemos bien lo que nos conviene, pero no siempre lo practicamos. Nos resulta fácil identificar los errores y pecados de nuestros semejantes, pero es mucho más difícil resolver esos temas en nuestra propia vida. ¡Wow! Profundo en esta mañana que medita nuestro corazón. Nos resulta tan fácil, somos tan analíticos, tan profundos con la palabra cuando tenemos que corregir o cuando tenemos que ver el pecado de otros o la equivocación de otros, pero es mucho más difícil resolver los nuestros. Es mucho más difícil vernos en un espejo que es la palabra de Dios y que nos corrija de lo que estamos mal. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? El líder que aspira a ser eficaz debe trabajar incansablemente para cerrar brechas que existen entre el comportamiento y la palabra. Eso es un consejo divino en esta mañana. Yo sé que tú tienes un llamado, tienes un propósito, pero debes de aprender que tu testimonio, con lo que tú prediques o los dones que Dios ha depositado en ti para ser puestos al servicio del pueblo, tiene que haber un equilibrio perfecto. ¿Cuánta más coherencia existe entre la forma en que vivimos y el mensaje verbal que compartimos con los demás? Mayor será el impacto que lograremos en la vida de aquellos a quien acompañamos en el ministerio que nos ha sido confiado. Más impacto vas a tener cuando tú tengas un excelente testimonio. No estoy con esto diciendo de que tú vas a ser perfecto y que nunca te vas a equivocar. No. Pero si tú dispones en tu corazón vivir conforme a las santas escrituras, si tú día a día te entregas al Señor en espíritu, alma y cuerpo y le dices: Señor, ayúdame, soy débil, yo sé que soy débil, pero ayúdame a no pecar, ayúdame a vivir conforme a tu palabra, el Espíritu Santo va a ayudarte y vas a ser de gran bendición. Esta es una de las razones por las que Jesús ganó el corazón de las multitudes. Ellos percibían que era un hombre que vivía lo que enseñaba, y por eso las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, en Nueva Traducción Viviente, dice: la autoridad es el fruto de una vida que gira en torno de una soledad verdad. El pueblo, en Mateo 7, 28 y 29, quedaba admirada por la enseñanza de Jesucristo y la autoridad que predicaba. La autoridad es el fruto de una vida que gira en torno a una sola verdad. No hay dos verdades, no hay tres verdades, hay una sola verdad, y la verdad es la palabra. Cuando Jesucristo predicaba con autoridad, era porque el pueblo,
podía testificar quién era Jesús y podía totalmente llevarlo a la enseñanza que Cristo estaba llevando, y eso traía una gran autoridad sobre el pueblo. Ante este desafío se nos presenta una solución relativa sencilla: hablemos menos y vivamos más. Ante este desafío, ante este problema, hasta ante esta situación, el consejo es: hablemos menos y vivamos más. Quiere decir, no seamos tan apresurados para hablar, para murmurar, para corregir a otros. Seamos más prudentes y hagamos más en nosotros. Es decir, pongamos el acento en nuestras acciones y disciplinémonos nuestros labios para que no hagan alarde de las realidades que no reflejan lo que somos. No hagamos alarde de aquello que no somos. No queramos aparentar aquello que no vivimos. No queramos vivir de un prototipo que no somos, sino que seamos nosotros fieles con Dios en nuestra intimidad, y Dios va a dar testimonio de nosotros en público. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, dice de la siguiente manera: aleluya. No solo escuchan la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Esta ha sido en esta mañana esta hermosa enseñanza, mensajes contradictorios, como título de esta enseñanza. Dios te bendiga, Dios te guarde, compártelo, sé de bendición a otros, y que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes. Dios te bendiga.